ahora hay que ver pues a los TikTokers que traen estos micrófonos horribles. Siento que también falta un poquito esa humildad de decir, yo no sé de sonido, mejor me junto con alguien que sepa. Nosotros lo sabemos muy bien, es que no nos contempla. No, es que no está terminado esto. No, es que está horrible. Tenemos un mes o hasta menos de un mes para hacer una película. Y se va así hasta las salas de cine. Yo creo que la persona que dice que las películas mexicanas suenan mal es porque no ha ido al cine en 20 años. Una película, pues yo creo que nunca la acabas de mezclar, solo se te acaba el tiempo. Hola a todos, bienvenidos aquí a la gente presente y a todos en casa que nos están viendo al Festival Cine al Margen. Este es el segundo de los paneles del día de hoy, en el que estamos hablando, comentaba en el panel anterior, de las partes de que no hablamos mucho y que creo que deberíamos de hablar más, de aventarse a hacer una película al margen. Hablábamos de cómo podemos llamarle cine independiente, cine de pocos recursos, etcétera, pero siento yo que le atinaron con el nombre porque es un cine al margen de lo que sea que se esté haciendo, y que bueno, obviamente hablar de una industria en el cine mexicano pues es un poquito complicado, entonces como que independiente de qué. Entonces al margen me gusta mucho como para definir este tipo de películas. Y hablábamos de la distribución en el panel anterior, de la exhibición, de temas que hablábamos de cómo no piensa uno cuando empieza a escribir el guión cómo es que se va a terminar distribuyendo la película, lo cual es un grave error y debería de hacerse. Y vamos a hablar ahora de un tema muy, muy complejo, en especial cuando uno tiene muchísimas ganas, muchísimo valor, es lo suficientemente impulsivo como para agarrar un celular, una cámara y aventarse a hacer una película, pero hay un gran obstáculo que está ahí presente, que es el sonido. Entonces vamos a hablar del sonido, no el sonido en el cine en general, sino el sonido específicamente en este tipo de producciones, porque creo que, y lo digo también por experiencia en mi primera película, aquella que nunca se estrenó, que es algo en lo que no pensamos cuando decimos, pues puedo hacer una película, y si ya existen películas con celular, ¿por qué no podría yo hacer una película? Pensar en el sonido es una parte, creo que muy importante, y tenemos aquí con nosotros a Liliana Villaseñor, ganadora del Ariel. Justo le comentaba, lo voy a decir enfrente de todos, que esta es la segunda vez que nos vemos. La primera vez que nos vimos, trabajamos en una película juntos, era su primer largo. Y ahora esta segunda vez que nos vemos, ya es una ganadora del Ariel. Y bueno, quisiera también presentar perdón, otra vez, Pablo Betancourt y Aldo Candia, que son diseñadores sonoros. Y bueno, para presentarnos un poco quisiera que comentaran, bueno, a qué se dedican y tal vez que nos compartieran 2 o 3 películas, las más recientes probablemente, en las que hayan trabajado. Tienes años. Hola, soy Liliana, hago sonido directo y vamos, las últimas películas que hice fue Todo el Silencio, una película guatemalteca llamada Rosa, que de hecho la distribuye Fernando. Y estuve en la Cineteca todavía la semana pasada. Y ya. Bueno. Muchas otras, vamos. Hola, yo soy Pablo Betancourt. Una de las últimas películas que he trabajado, hace como un año terminamos una que se llama Million Miles Away, de un astronauta michoacano. Luego de la misma directora hicimos El Norte sobre el Vacío también. Por ahí, es que se olvidan, ¿verdad? Se olvidan. Son tantas. Hicimos también un documental de Netflix de Manuel Buendía que se llama Red Privada. Hicimos, bueno, ya hace varios años una película de Andrés Kaiser que se llama Feral. Y pues sí, yo lo que más hago es... Yo subtitulé Feral. ¿Ah, sí? Sí. Y de hecho íbamos a empezar otro documental de Andrés, de la primavera de los anacoretas, del monasterio de... Bueno, si no han visto Feral, es bueno, una como historia paralela de eso. ¿Qué tal? Soy Aldo Candia
Y bueno, algunos de los proyectos que he trabajado últimamente, La Máquina, en esa pude trabajar. Ambulancia también, que salió en Apple TV. Y bueno, yo creo que de los más conocidos podría ser ¿Quién mató a Sara? Pero sí, también son tantos que ya no sabes ni en cuál pensar. Bueno, justamente hablábamos de cómo existe esta llamada democratización de las herramientas del cine al momento de poder hacer una película, ¿no? Que, insisto, digo, obviamente con muchos asteriscos, pero que ya cualquiera podría agarrar un celular y hacer una película. Pero todo esto siento que tiene que ver con las herramientas de cómo filmarla, tal vez de cómo editarla, pero no estoy necesariamente seguro de que esa democratización exista en las herramientas de cómo, digamos, cómo grabar el sonido, de cómo postproducir el sonido, etc. Específicamente al momento de producción, al momento del sonido directo, ¿por qué creen, en su opinión, que no haya todavía esta democratización respecto a las herramientas del sonido directo? O sea, ¿por qué no tenemos el mismo acceso tal vez que tenemos a una cámara o a un celular al momento de poder grabar el sonido? ¿Alguien quiere empezar? Bueno, yo creo que para empezar, la democratización sí existe. Y gracias a que exista esa democratización, hace posible que personas como yo, que somos de clase media, podamos tener acceso a eso. ¿Por qué? Porque a partir de que Zoom y Sound Devices tienen grabadoras de mediana calidad, o sea, de una calidad decente, o sea, bueno, sí, sobre todo Zoom, de una calidad decente que pueda hacer una película con código de tiempo, accesibles hacia $1,000, no digo que sea súper barata, pero es muchísimo más barato que una Sound Devices 788 de $6,000. Entonces, esa democratización existe y eso hace posible que tengamos acceso. Y además no solo eso, la misma marca Zoom tiene grabadoras más baratas que yo las he visto en Amazon por $4,000, incluso tiene algunas de $1,000. Entonces, la democratización en cuanto al acceso al equipo existe. Creo que más bien lo que no existe en el mundo cotidiano, es una sensibilización sonora. Y es que no estamos realmente conscientes de que el cine es audiovisual. Como decía el maestro francés Michel Chion, nosotros cuando vamos a una sala de cine no vamos a ver una película, vamos a audiover una película. Entonces, realmente el cine, parte de su concepción es lenguaje sonoro. El diseño de arte, el vestuario, muchas de estas cosas son elementos que complementan a la imagen. Pero el sonido es parte de lo que es la narrativa. Entonces el sonido tiene sus propios elementos que complementan al sonido que además desconocemos. Y al desconocer todo esto, pues no nos damos cuenta de las cosas que hay accesibles para realizarlo. Creo que ahora con lo que son los medios digitales nos hemos dado cuenta que el sonido es un tema importante, sobre todo porque ahora en la pandemia todos en su Zoom se les metía el fierro viejo. Y ahora hay que ver pues a los TikTokers que traen estos micrófonos horribles, pero bueno, se dieron cuenta que necesitan un sonido mejor grabado. Y gracias a la democratización es que los TikTokers pueden tener estos micrófonos cuadrados. Entonces, creo que esa democratización existe, lo que no existe es la concepción del sonido como lenguaje. Sí, la verdad es que yo creo que yo en lo personal soy partidario de no tomar en cuenta tanto las herramientas, sino siento que hacer un buen sonido, pues las herramientas solo son herramientas, ¿no? Lo que hay que hacer es saber usarlas. Entonces creo que, como dice Liliana, sí hay herramientas muy accesibles, como sobre todo Zoom y todo, que pues es bastante barato, y lo único que hay que hacer es pues, ponerte un poquito a pensar en el sonido, ¿no? Porque siento que el sonido pues también es algo un poco intangible, porque como que tú ves una película y pues la ves, pero lo que escuchas como que muchas veces se da por hecho. Entonces como que no hay una costumbre de ponerte a pensar que los pasitos alguien los puso en ese volumen, en esa posición, con un reverb específico, ¿no? O que la voz suena así específicamente, y todos los sonidos, que son miles, suenan puestos así por una razón. Entonces como que siento que luego pues se olvida mucho cuando ves una película, y obviamente también cuando haces una película, ¿no? Porque
pues muchas veces nada más tener cobertura de tomas o de wilds o de pues, sonidos que hay en una locación y simplemente es cuestión de 10 minutitos más de grabar a lo mejor los ambientes, un room tone, algo, pero pues como no hay tiempo, no hay prisa y el sonido parece que no importa, pues vamos a lo siguiente, ¿no? Vamos a lo que sigue. Entonces como que también es un poquito nada más tener esa conciencia de que, tenemos que trabajar en eso también y tenemos que darle tiempo al sonido. Justo como mencionaron, creo que falta de conciencia y prioridad, ¿no? Como también el sonido es uno de los últimos pasos en la postproducción, hasta ese momento es cuando se dan cuenta de si tuvieron algún error, si les hace falta algún audio, o sea, es ahí cuando ya están conscientes de que tuvieron que haber pensado en ese proceso, ¿no? Pero sí, es básicamente lo que dijeron Liliana y Pablo. Claro. Justo porque estamos hablando específicamente, independientemente de que estamos hablando de cine al margen, de cine, digamos, como un poquito con más recursos, etcétera, estamos hablando de cine mexicano. Y siento que entre los múltiples conflictos que existen entre el cine mexicano y su público, que sabemos que hay muchos, acabamos de hablar precisamente de distribución hace rato, uno de los grandes conflictos que existe entre el cine mexicano y su público siento que es el sonido. Siento que me he encontrado a una cantidad infinita de gente que dice, es que el cine mexicano se oye mal, así, en general, punto. Y yo pienso que, bueno, evidentemente lo están comparando tal vez con el estándar hollywoodense, etcétera. Pero también siento que tiene que ver con que tal vez como público no estamos entendiendo la diferencia entre que algo se oiga bien y que y que justamente algo se oiga con una intención específica, ¿no? O sea, que haya ideas detrás de por qué las cosas se oyen como se oyen. Entonces, ¿cómo podríamos comunicarle esto al público como para que abrieran un poquito más su confianza en que lo que van a escuchar va a tener una razón de ser independientemente de que sea clean o no sea, digamos así, como ese estándar hollywoodense? Bueno, voy a empezar. Creo que dijiste también algo muy importante, ¿no? O sea, Hollywood y México. Lo primero que podemos pensar es el tiempo que les dan a ellos para hacer algún proyecto, ¿no? Muchas veces, pues, tenemos un mes o hasta menos de un mes para hacer una película, ¿no? O en una serie, pues, un capítulo por semana que es muy poco tiempo, ¿no? O sea, es algo que vas contra reloj y por lo mismo hay muchas veces que hacen falta cosas o que no le puedes dar atención al detalle, pero siempre se trata de hacer eso, ¿no? Y bueno, o sea, regresando a la pregunta, pues yo creo que tiene que ver también mucho con el consumo, ¿no? O sea, yo diría, pues lo primero que podrían hacer sería consumir productos mexicanos, ¿no? Para eso ya después poder decir si les gustan o no y ya poder compararlos mejor con proyectos de Hollywood. Bueno, yo tengo una opinión muy controversial. Por favor. Sí, yo siempre digo cosas que estoy a riesgo de que me funen en redes sociales, pero bueno. Yo creo que la persona que dice que las películas mexicanas suenan mal es porque no ha ido al cine en 20 años. Y es que, para empezar, pues hay que tomar en cuenta que durante la época de cine de oro, México era una potencia sonora, a tal punto que en realidad existió este personaje, Joselito Rodríguez, que inventó su propio aparato de sonido directo y yo siempre digo que el cine mexicano que le debe más a Joselito Rodríguez que a Gabriel Figueroa. ¿Por qué? Porque cuando las películas empezaron a tener sonido tenías que pagar por copia y por rollo la renta del Vitaphone. Entonces, eso es punto número 1. Sí teníamos una gran potencia. Después, pues, deja de haber como que este desarrollo tecnológico. Y, en efecto, el cine empieza a sonar mal. Pero no solo empieza a sonar mal, se empieza a ver mal. Las salas de cine tenían las bocinas rotas, había ratas en las salas de cine. Y luego viene lo que es la renovación de los estudios Churubusco. Y gracias a que le ponen todos, o sea, que toman la decisión de que la tecnología nueva que le van a poner iba a ser tecnología digital, que es la nueva tecnología, pues Churubusco se vuelve la única sala de mezcla en Latinoamérica durante un rato.
Entonces todas las películas latinoamericanas llegaban a mezclarse aquí. Y de ahí en fuera, pues poco a poco el cine se fue desarrollando tanto visual como auditivamente, y las películas mexicanas ahora suenan bien. Digo, no me gusta tomar este ejemplo, pero vamos, está Roma, y es tan mucho, o sea, tan bien suenan las películas que Sound of Metal se vino a hacer a México, ¿no? Entonces, sí creo que ese mito de que las películas mexicanas suenan mal es de alguien que no ha ido al cine en mucho tiempo. Sí, y yo creo que también eso de sonar bien o sonar mal, hay como dos aspectos. Uno es como el aspecto técnico, digamos que está mal hecho, mal mezclado, mal balanceado. Yo creo que en el cine mexicano, pues sí, ya hay mucha gente, muchos que hacen buenas mezclas, ya hay muchas salas para mezclar. Hay mucha gente muy, muy, muy capaz en México que pues ya Hollywood tampoco le pide nada, ¿no? Pero también hay un problema que de hecho incluso también sucede mucho en Hollywood, que es la inteligibilidad. Muchas veces no es que la película suene mal, pero a veces no se entiende lo que dicen los actores. Y siento que eso también es un poco cuestión de dirección, ¿no? Y de hecho, me acuerdo perfecto que cuando salió la de Interestelar de Nolan, pues la gente no la entendía. Entonces tenía que poner subtítulos pues para entenderlo, ¿no? Y siento que en algunas películas mexicanas también pasa lo mismo. Entonces la estás viendo y ¿qué dijo? Y no es que esté mal mezclado, pero no se entiende lo que el actor dijo. Entonces, pues bueno, son pues yo siempre he dicho que son bolas de nieve, ¿no? Que si desde producción se grabó así, pues bueno, ese problema de producción se va a post y luego se va a mezcla y al final ya es una bola de nieve enorme que no puedes detener. En mezcla, por más que tengas los mejores plugins, mejor sala, mejor herramientas, pues no puedes hacer que un diálogo se entienda si no se entiende. Entonces, pues también... No tienes tiempo y dinero de hacer ADRs. Y luego hay directores que no quieren hacer ADRs. Dicen, esa toma es impecable, no la quiero cambiar. Entonces, pues tú como supervisor de sonido, pues dices, pues ya me chingué, ¿no? Porque no la quieren cambiar y no voy a obligar a nadie a cambiarla. Y se va así hasta las salas de cine. Y la gente ve la película y pues no entiende lo que dicen muchas veces. Y eso hace que como que pues, tu oreja como que es como, ¿qué? No entiendo, no escucho y te empiezas a distraer, te sales de la película, ya no estás poniendo atención y son cosas muy inconscientes que también suceden. Y esa es pues la otra parte de que suena mal, que digo que no es lo técnico, es más como cuestiones de dirección o de intención. Bueno, en mi experiencia personal, como mencionaba en el panel anterior, creo que ahorita no lo mencioné, pero he dirigido un par de largos, aparte me dedico a traducir y subtitular películas, específicamente cine mexicano. Y bueno, lo que me pasó en mi primer largo, que fue completamente inconsciente, tenía yo 22 años, lo hice ahí en mi casa con mis amigos, con una cámara que como yo vi que tenía un microfonito encima, pues yo decía, pues ya está ahí el sonido. Y entonces, pues no fue sonido sincronizado, sino fue directo a la cámara. Esa película, bueno, se editó, se le trató de hacer algo, nunca se pudo terminar. Luego desapareció se fregó el disco duro en donde estaba y se ha visto, pero realmente no existe. Pero luego, cuando años después me aventé a hacer mi segundo largo, que para digamos, razones de este panel es en realidad el primero que se termina, el primero que se estrena. Yo me acuerdo que teníamos pues una DSLR, que es como, digamos, me tocó la época en donde ya todos empezamos a hacer nuestro cine independiente con DSLRs. Y dije, como ya llevaba un par de años en la escuela de cine, dije, bueno, ok, definitivamente necesito sonido sincronizado. Teníamos un boom con un palo de escoba, con un trapo ahí que le amarramos como gato. Pero yo me acuerdo que le dije me paré enfrente de mi crew, de las 3 personas de mi crew, y dije, pase lo que pase, lo único que no lo único, pero mi prioridad es que cuando yo arme esta película en la edición, acabando de filmar, con el sonido que tenemos y todo, se pueda ver y escuchar. O sea, que yo ya sé desde ahorita que no voy a tener dinero para hacer milagros en post. Entonces mi objetivo es que sí, o sea, que si es necesario que cortemos, que volvamos a grabar, que lo que sea por el sonido, quien esté a cargo del sonido, quien le toque cargar el palo de escoba en ese momento, lo informe, porque necesito que esto quede casi ya terminado desde que lo estamos haciendo. Y eso un poquito se llevó también a la siguiente película, a Los días particulares, porque también fue lo mismo. O sea, también fue, mi prioridad es que, de verdad, o sea, que no tengamos que hacer milagros en la posta. Entonces ese siempre ha sido como un poquito mi mantra, digamos, como en mis películas.
tratar de hacerlo lo más riguroso posible en producción para no tener que rescatar cosas, sino más bien terminar cosas, ¿no? Entonces, comparto esta experiencia porque quisiera como en una forma más práctica que nos comentaran qué creen, ahora sí que casi, qué mensaje le darían a estos cineastas al margen para que cuidaran el sonido desde la producción. O sea, ¿qué creen ustedes que en estas circunstancias de pocos recursos, de poco tiempo, de prisas, de poca experiencia sobre todo, qué es importante cuidar para que entonces no tengan que hacerse esos milagros en post? O sea, tienes un cineasta enfrente que tiene 2 pesos, pelusa que encontró bajo el sillón y un sueño. ¿Qué le dices acerca del sonido? Mira, te voy a contar la experiencia que tuve en esta película guatemalteca, Rosa. El cine en Guatemala no se hace como en México. Entonces, evidentemente, cuando decimos que una película tiene pocos recursos, yo pienso en el cine guatemalteco, no pienso en las películas mexicanas, porque siempre tienen más recursos. Y si no, más acceso, o sea, más, tienen una casa de renta a la cual le puedes pedir un paro. Cuando estábamos haciendo esta película, que yo insisto que ese es el mejor sonido directo que he hecho en mi vida, estábamos conscientes que no sabíamos si íbamos a tener siquiera dinero para la post. Entonces yo les dije, yo recomiendo, porque bueno, también dentro de mi formación, yo sé hacer post. Entonces lo que les dije fue, yo recomiendo que el sonido directo quede impecable. ¿Por qué? Porque si hay dinero para hacer la post, lo único que hacemos es complementarlo. Si no hay dinero, podemos vivir con el sonido directo. Y entonces, ¿qué pasó? Estábamos en las pruebas de vestuario y le estaban poniendo al personaje una chamarra como esa, que se mueve, que nada más lo ves y suena. Y yo estaba ahí porque no tenía nada más que hacer, estaba comiendo pizza. Sí, porque los sonidistas no son invitados a las pruebas de vestuario. Y entonces les dije... Luego ni los scoutings. Ese es otro tema. Entonces, lo que yo alcancé a decir fue, si tú le pones esa chamarra, es muy probable que haya cosas que no sirvan. Y no va a depender de mí. Es que esa chamarra está sonando. Yo la estoy viendo y suena. Y la chica de vestuario se puso a decir, no, pero es que es la chamarra, bla, 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 bla. Y entonces el director dijo, ¿la chamarra depende de que tengamos un buen sonido directo? Y le dije, sí. Y el director dijo, cambiemos la chamarra. Cambiamos esa chamarra y también, o sea, dentro de la lectura de guión, había un efecto especial que se iba a resolver en sonido, porque como no había dinero, no lo íbamos a ver, se iba a resolver en sonido. Y el efecto especial era que un camión de cañas iba a caer sobre una persona. Y ese camión de cañas lo teníamos en el rodaje. Y entonces yo les dije, tenemos que grabar el camión de cañas cayendo. ¿Por qué? Porque si consiguen dinero para la post, yo no estoy segura si la gente de post va a poder conseguir un camión lleno de cañas para hacer ese sonido en un exterior. Entonces nos grabamos ese sonido. El equipo de arte hizo todo lo posible para que grabáramos ese sonido específicamente. Y ya, terminamos la película, bla, 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 y viene la pandemia. La película no consiguió dinero para la post. Fue el año en el cual ningún país dio tantos presupuestos, sobre todo para terminar una película. Después de eso, yo terminé haciendo el sonido directo de esa película y es una película que todo es sonido directo. Tiene ambientes que además la AD hizo que, o sea, logró que poner en el plan de rodaje que al final de cada escena tuviéramos una grabación de ambientes. Entonces, los ambientes que se grabaron en esa película son los ambientes que están en el diseño sonoro. Y al final lo único que hicimos fue complementar algunas cosas que sonaban vacías, pusimos película, pusimos música y hay unos pasos que no me gusta, pero odio poner pasos. Y no quedó tan mal. Pero en realidad es una película que vive del sonido directo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, la recomendación es, si tú no sabes lo que va a pasar en la post, tú no sabes si va a haber una pandemia y no vas a conseguir dinero. Entonces, ¿por qué no haces las cosas bien de una vez? Y
aquí viene mi disclaimer, es tú puedes tener al mejor sonidista del mundo, pero si el equipo, si todo el crew no hace lo posible para que tu sonido suene bien, así tengas al mejor sonidista del mundo, así tengas a Simon Hayes, así, o sea, así vaya yo, así, yo aquí hay. No, es que, o sea, así vaya cualquier persona, no vas a tener los mismos resultados. Y lo digo, ¿por qué? Porque yo terminé esta película en Guatemala y 2 semanas después llegué aquí a México a empezar una película. Mismo equipo, misma persona, los resultados no fueron los mismos. Yo hasta me deprimí, dije, chale, es que a lo mejor solamente tuve un golpe de suerte, no valgo nada. No. En realidad, después de hacer otra película donde me di cuenta que el crew sí me estaba apoyando, fue cuando caí en cuenta de, no depende solo de mí. Y no depende solo de mí porque al final el sonido es lenguaje. Entonces, hay que cuidar tu lenguaje. Sí, vas. Bueno, también para complementar un poco su respuesta, aparte de tener una excelente crew como de audio de producción, creo que es muy importante la comunicación, ¿no? Si ya sabes que la persona que te está haciendo el audio de producción no va a ser la misma de post, lo importante sería incluir a las personas de post desde el primer momento, ¿no? Para que así ya también se pueda ir pensando cómo se va a contar la historia a través del sonido, cómo se va a tratar de apoyar. Por ejemplo, eso que nos dice Liliana de grabar ambientes y los efectos de producción, está excelente, ¿no? O sea, no todo el mundo lo hace y eso también ayuda muchísimo a mejorar todo porque ya se siente más orgánico, se escucha más orgánico porque es de donde debería de ser, ¿no? Y bueno, algo que también es, creo que nosotros lo sabemos muy bien, es que no nos contemplan, ¿no? O sea, con que nos mantengan en el círculo, con que sepamos qué es lo que está pasando en el proyecto, es más que suficiente, ¿no? Porque así ya sabemos si se va a reeditar la película, si van a haber cambios de tomas, podemos empezar a grabar ambientes en algunas partes que se vayan a necesitar, grabar efectos, cosas para complementar el proyecto, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante sería ser incluidos en el proceso desde la preproducción hasta el final para que así pueda quedar lo mejor posible. Sí, muy de acuerdo con lo que decía Liliana, de que si tú tienes un buen directo, la post toda va a ser mucho más sencilla. Porque si tú editas un diálogo bien grabado, es una maravilla. Y si mezclas ese diálogo bien editado porque está bien grabado, todo el proceso es maravilloso y es fluido y es fácil. Entonces sí creo que pues si tienen poco presupuesto, pues sí, la mejor inversión es en el directo, que todo se grabe bien, que el sonidista esté cómodo, a gusto, que le den su espacio, le den su tiempo, y ya en la post, pues bueno, un editor de video a lo mejor no te lo va a mezclar en 5:1, lo que quieras, pero puede poner esos elementos que se recuperaron y sonar una mezcla bastante decente si el sonido de origen está bien. Digamos también, volviendo a este tema de la diferencia tal vez entre oírse bien y oírse con intención, tal vez esta sería una buena oportunidad de nuevo como para que le hablaran directamente a estos cineastas al margen que tal vez apenas vayan a aventarse a hacer una película con pocos recursos. Creo que en México, a diferencia tal vez de otros países, sí tenemos un poquito más conciencia de cómo escribir el sonido, o sea, de cómo pensar el sonido como parte de lo que vamos a filmar, y no nada más como un elemento meramente decorativo. Pero aún así siento que falta mucho, ¿no? O sea, aún así siento que a pesar de que las escuelas de cine intentan como enseñar el sonido desde una perspectiva creativa y no nada más, insisto, decorativa, todavía falta que en las películas veamos, escuchemos este trabajo creativo de por qué este sonido está puesto aquí, de por qué este sonido, o sea, de mensajes comunicados a través del sonido. ¿Qué le dirían precisamente a alguien que está como comenzando a pensar en hacer una película, en cómo incorporar el sonido en su proceso creativo y no nada más como verlo como algo, como un mal necesario incluso, ¿no? Sí, es que yo creo que el cine, para bien o para mal, es una conjunción de muchos mundos, ¿no? Y yo entiendo que pues no todos, un director o lo que sea, no puede pensar en todos esos mundos solo.
Entonces siento que también falta un poquito esa humildad de decir, yo no sé de sonido, mejor me junto con alguien que sepa de sonido y me ayude y platiquemos y conceptualicemos el tema, ¿no? También siento que en la formación aquí en México, en pues, las escuelas, como que hay una brecha ahí como entre el mundo sonoro y el mundo cineasta. El audio como licenciatura en México pues es relativamente nuevo y como que siento que no hay tanto como cine y audio como uno solo juntos. Ahorita creo que el CDC hacen pues muy buenas prácticas con sala de audio y como que mezclan a la gente de sonido con la gente de cine, pero siempre hay como una brecha ahí en los alumnos, como en la manera de pensar las cosas, ¿no? Entonces como que siento que falta un poquito pues esa comunicación y esa como pimponeo de ideas de alguien que piensa como cine y alguien que piensa como más pues en lo sonoro, ¿no? En un discurso sonoro, auditivo, de cómo suena el mundo, cómo suenan las cosas. Bueno, yo llevo como que toda mi carrera de sonidista defendiendo la idea de que, bueno, antes de defender mi idea, es como que es el momento de mi disclaimer, de yo no estudié ingeniería en audio y yo no soy sonidista de formación. Yo estudié cine. Entonces, a mí me gusta asumirme como cinesonidista. ¿Y a qué se refiere esto? Que al igual como hay cinefotógrafos, o sea, personas que aprenden a escribir un guión, que aprenden a entender todas las dinámicas de cine y después hacen la foto, hay personas que tienen todos estos conocimientos y hacen sonido para cine. Entonces, volviendo a esto, las clases de sonido son muy aburridas. Y son tan aburridas porque llegan y te explican lo que es la onda y te dicen onda, longitud, cresta, ataque, bla, 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 bla. Vamos, la luz también es una frecuencia, la luz también es una onda y tiene longitud, cresta, ataque. Pero en ningún momento empiezas tus clases de foto hablando sobre la onda. Empiezas con tomen una cámara y sean felices, inspírense. Entonces yo soy de la idea que tenemos que aprender a enseñar las posibilidades creativas del sonido a partir del guión. Cuando yo doy clases, sobre todo a grupos de cine, yo siempre les digo que mi objetivo no es llegarle al sonidista del grupo, porque el sonidista del grupo lo va a lograr conmigo o sin mí. Mi objetivo es llegarle a un productor, a un director. ¿Por qué? Porque si esa persona logra entender las posibilidades narrativas que tiene el sonido, esa persona va a exigir mejor calidad de sonido. Y al menos, ahora sí regresando a mi idea, yo estoy convencida de que a partir de eso las condiciones de sonido van a cambiar, tanto en presupuestos como en tiempos, porque yo muchas veces quiero hacer ambientes, pero luego me dicen, no, ¿lo puedes hacer el domingo? Y yo es así de, vamos, o sea, yo el domingo quiero ver la tele. O sea, soy un ser humano que quiere tener vida social. Entonces, no lo voy a hacer el domingo. Tengo que tener como que todas estas cosas dentro de las dinámicas de rodaje. Y entonces yo sí estoy convencida que mientras todas las personas que no hacen sonido entiendan de qué se trata el sonido y lo escriban desde el guión, lo pueden presupuestar pueden presupuestar la post. Es como, también le digo a la gente, si tú quieres doblar toda tu película, está muy bien, adelante. Y me pasó el año pasado una película que me dijo, a mí me gusta doblar como propuesta estética. Tú solamente haces un sonido de referencia. Va, todo bien, me lo dijo en la primera junta, en el rodaje así fue, luego me dijeron que doblaron todo, en efecto, pero todo muy bien, pero se presupuesta todo eso desde el inicio. Entonces, si tú tienes, o sea, yo estoy convencida de eso, si tienes conciencia de cómo quieres tratar el sonido de tu película, al final cuando tú te acerques con tu sonidista, con tu diseñador sonoro, vas a saber qué decirle. Si no, seguimos siendo dos mundos separados. Yo creo que para terminar de responder, lo importante sería darse cuenta que el sonido no solo es sonido, ¿no? Sino que es una herramienta muy poderosa narrativa, ¿no? Entonces, concientizar, o más bien ser conscientes que con el sonido o sin el sonido se pueden contar muchas cosas, ¿no? Porque el silencio también dice muchísimo, ¿no? Y entonces es ser conscientes que el sonido es más que solamente el diálogo, ¿no? O sea, que puedes contar la historia también a través de y con o sin imágenes, ¿no? Porque lo vas a estar escuchando. Entonces,
Yo creo que más que nada sería darse cuenta de que el sonido es una herramienta muy poderosa narrativa. Digamos, cuando, insisto, de nuevo, cuando estamos haciendo esta película con estos recursos limitados y tenemos como herramientas para capturar la imagen, que tal vez no sean como las más ideales, pero que después en la post o en nuestra propuesta podemos un poquito como disfrazar el hecho de que no hayamos grabado en 16.000K, sino que decimos, bueno, es que es una propuesta lo-fi, es que esto y es que lo otro. ¿Es algo, o sea, es posible algo similar en el sonido respecto a que tal vez haciendo las cosas en el diseño, o sea, que tal vez diciendo, bueno, ok, si ya sé que no se va a escuchar como al 100% bien y esto, pero en el diseño sonoro meto todas estas propuestas y hago como todas estas cosas, ¿creen que pueda de cierta forma como disfrazarse digamos, esas limitaciones que se tuvieron al momento de capturarlo? O bueno, evidentemente la respuesta tendría que ser que no tendría que pasar eso, pero que ya una vez que ya pasó eso, ¿podría hacerse eso? O sea, que en la post pudiéramos, en vez de rescatar, como más bien, disfrazar. Pues yo creo que siempre hacemos eso, ¿no? Siempre trabajamos con lo que tenemos y, bueno, muchas veces también algo importante es que tenemos que tener en cuenta es que no siempre estamos poniendo atención a todos los elementos sonoros, ¿no? Siempre hay como uno principal que por lo general es el diálogo, la música o los efectos, ¿no? Entonces yo creo que es más que nada, se le da la importancia que se necesita, ¿no? Y muchas veces si es algo que no es tan importante, pues o le bajas el volumen o tratas de hacer algo que funcione para que no se note que está mal, ¿no? Entonces, muchas veces es más que nada quitarle un poco de, pues, su prioridad. No sé cómo ustedes lo ven. Sí, a mí me pasa mucho en la mezcla que bueno, he trabajado con gente que dice, no, pues es que yo lo dejo medio sucio, ¿no? Entonces tiene también muchos defectos del directo, ¿no? A lo mejor sonidos del cruz, sonidos de otra cosa, pero dice, no, a mí me gusta como que más guerrero, que tenga así como ruidos ahí. Y yo la verdad es que pues mi filosofía es, no, mejor hay que limpiar para ensuciar, ¿no? Entonces, sí hay gente que opta y dice, bueno, así se escucha, es una estética, es una propuesta y puede sonar así y está bien. Pero yo siento que lo ideal sería como vamos a limpiar las cosas para luego volverlas a ensuciar. Pero no es lo mismo ensuciar desde algo que ya está limpio a dejarlo ya sucio, ¿no? Entonces, sí creo que puedas medio vivir con esas imperfecciones. Y bueno, creo que también eso es un punto muy importante en el cine en general, ¿no? Aprender a vivir con las imperfecciones, porque bueno, una película pues yo creo que nunca la acabas de mezclar, solo se te acaba el tiempo. Entonces, bueno, también tienes que aprender a dejar ir y decir, bueno, pues ahí no suena tan pulcro o tiene sonidos de fondo, pero bueno, también es parte de un universo que estás concibiendo, ¿no? Y suena así, y pues también, aunque no es cosas que están en tu control, pues así suena, pues también puedes aprender a vivir con eso. Obviamente, pues con un límite, ¿no? Si no se entiende nada, pues bueno, ahí sí ya estás en problemas. Pero pues hay un punto en el que sí puedes medio disfrazar en la mezcla ya manipulando muchas cosas. Sí, creo que tiene que ver un poco con lo que decías mucho en el panel anterior, que también es una gestión de expectativas. O sea, si tú sabes que, si tú tuviste escenas dialogadas en un puente en periférico, va a estar sucio. Sí, sí. Uh-huh. Que a lo mejor se va a medio limpiar, se va a limpiar, pero no va a sonar impecable. Entonces, más bien es esto, es una gestión de expectativas. O sea, ya lo hice, se limpió lo más que se pudo hacer. Así es y así es mi propuesta y lo estoy asumiendo. O sea, yo siempre digo, pues hay que hacernos responsables de nuestras propias decisiones, ¿no? Entonces, pues no pasa nada, solo no asumas, o sea, no pretendas que va a sonar súper pulcro, súper como si fuera doblado, porque si no, dóblalo. Claro. Digamos como bueno, ahorita que justo mencionaban como que estamos mencionando como una parte de lo de disfrazar y como las post y las expectativas y todo eso, justo estaba pensando incluso desde antes de empezar el panel, estaba pensando en que uno de los grandes consejos justo como para cineastas con estos recursos limitados, lo he visto en
en el canal de YouTube, no sé si conozcan al director David Sandberg, que es el director de Lights Out y de Annabelle, de la segunda película de Annabelle, y bueno, ahora de Shazam, pero que empezó justo haciendo como cortitos en su departamento con su esposa, que lo subía a YouTube y que bueno, de eso ya fue que vino a Hollywood. Bueno, es que es de Suecia, entonces por eso pensé, vino a América. Y justo en una de las cosas que habla en su canal de YouTube, donde sube como muchos consejos y eso de cine, de realización, sobre todo como independiente, ponía esta escena de Shazam perfectamente en HD, con el sonido todo desmadrado, y luego la reproducía como fea, como si estuviera pirata, como de VCD, pero con el sonido perfectamente, y decía qué es lo que preferirías estar viendo / escuchando, ¿no? Y justo él habla acerca de cómo es más complejo, o sea, es más incómodo para uno estar tratando de descifrar lo que estás escuchando porque se escucha mal, a acostumbrarte a que lo que estás viendo no se ve, digamos, como perfecto, ¿no? Entonces eso siempre pienso en eso cuando pienso en justo en lo que les comentaba acerca de mis películas, ¿no? O sea, que yo sé que tal vez visualmente vaya a tener yo estas limitaciones, pero que siempre va a ser importante para mí que por lo menos a la hora del armado el directo esté, pues sí, lo mejor posible. Pero bueno, ahora digamos, como de nuevo hemos estado hablando como de consejos, pero ahora sí como un consejo muy directo, tal vez dividámoslo en 2 etapas, ¿no? Liliana nos puedes compartir como en el directo y ustedes como en la post. Ahí está el director a punto de hacer su película al margen, con pocos recursos, sentado frente a ustedes. ¿Qué le van a pedir que priorice para que su película se escuche como se debe de escuchar? No vamos a decir bien, como se debe de escuchar, en todas sus etapas, en el sonido directo. Pues es que creo que es un conjunto muy, muy grande, porque en realidad si no hay una buena preproducción, no hay un buen sonido directo y no hay una buena post. Entonces, sí, es todo una bola, ¿no? Y ahorita hablando de los scoutings, por ejemplo, el scouting es este proceso donde tú vas, ves las locaciones y dices, no, aquí no se puede grabar porque hay reverb. Aquí hay un paradero de camiones, no podemos grabar. Sí, muy bien. La cosa es que este scouting se llama scouting técnico. Previamente tuvieron scoutings y en esos scoutings estuvieron buscando locaciones. Cuando te llaman al scouting técnico es porque ya dieron un cheque a la locación, ya la pagaron. Esa es la locación. Entonces, si tú me dices, esta es la locación, no la podemos cambiar, ya la pagamos, yo lo único que te voy a decir es, bueno, hay reverb. Y siempre llegan y te dicen, bueno, ¿y qué podemos hacer para que...? Y yo, bueno, punto número 1, el reverb no se quita. Punto número 2, para aquí, o sea... Tumba esa pared. Sí, o sea, punto número 2, si quisieras como que acondicionar esta sala, necesitamos ayuda de arte, necesitamos hacer esto, bla, 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 bla. Y el fotógrafo me lo va a quitar. Entonces... el sonidista debería de ir a los scoutings previos al scouting técnico para que pueda decirte, no cierres esta locación, mejor cierra esta. Y entonces cada uno va cediendo su propio ego. A lo mejor en esta locación, donde van a suceder el 80% de los diálogos, no es visualmente tan atractiva como la anterior, pero a lo mejor es más importante que los diálogos se entiendan. Y entonces yo puedo ceder periférico al atardecer. ¿Por qué? Porque no hay diálogos. Pero si tú me dices el día del scouting técnico, no puedo hacer nada. O si tenemos que grabar un sábado en la mañana en un parque y empieza la clase de Zumba, yo sonidista no puedo hacer nada. Es como hace rato, o sea, los pobres chicos que estaban en clase estaban diciendo, silencio, por favor. O sea, para su propia, no sé lo que estaban haciendo, pero se escuchaba silencio, va a ser toma. Y evidentemente el panel anterior no terminó. Hay cosas que están fuera de nuestro control como sonidista. Y entonces lo que tenemos que hacer es, pues, hacer un trabajo en equipo. Pero a lo mejor eso se pudo haber anticipado. A lo mejor si yo iba a grabar esta escena el día del panel, en plan de rodaje lo pude haber cambiado para más temprano o más tarde.
O sea, todo se puede hacer, pero se necesita una preproducción. El problema también tiene que ver con los presupuestos, porque no llevas al sonidista en el scouting anterior porque solamente le pagas una semana de pre o media semana de pre. Y en esa media semana de pre tienes que hacer pruebas de cámara para ver si el timecode funciona e ir al scouting técnico que ya está cerrado. Entonces yo sí creo que todo tiene que ver con una buena preproducción y tomar las decisiones ideales antes de empezar rodaje. Porque si el personaje tiene la chamarra esta ruidosa en pleno rodaje y ya está en continuidad, no me la van a cambiar. Yo no puedo hacer nada. Pero si las decisiones las tomas en la pre, todo se puede. Sí, y creo que confiar en tu experto de departamento es muy importante, ¿no? Digo, entiendo que hay cosas de las locaciones que pues no puedes hacer nada y pues no es bueno para sonido esa locación, pero bueno, tiene que ser esa locación. Ni modo, ¿no? La chamarra creo que es un ejemplo muy, muy importante de cómo no le cuesta nada a otro departamento entender que estamos en el mismo barco y decir, solo te pido esto porque va a ser mejor para todos, ¿no? En el lado de la post, pues hay muchas veces que nos ha pasado que o el director quiere revisar de cierta fecha, entonces llega y no te ha dado tiempo de, no sé, mezclar el foley bien y lo escucha, no está bien mezclado y lo quiere quitar. Y es como, pues no está terminado, ¿no? Es como, no está terminado esto. No, es que está horrible, quítenlo todo. Es como, entonces, ¿qué haces? ¿Lo quitas y le haces caso o no hacerle caso y lo remezclas después o no? Entonces, como que también que sepan escuchar a su sonidista, a su diseñador, a su supervisor de sonido, a su mixer. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué conviene? ¿En qué etapa de proceso estás? ¿Cuánto te falta? ¿Cuánto necesitas? Porque luego como por ese ego de yo mando, yo quiero que hagas las cosas así, es como no te dejan hacer tu trabajo. Entonces por eso también escuchen un poquito lo que tenemos que decir, en qué proceso vamos, cómo vamos, qué falta, qué no hemos hecho, qué está en proceso. Y eso va a hacer las cosas muy fáciles para todos, para que sepan, pues entiendan mejor el proceso, ¿no? Porque hay mucha gente que nos ha tocado trabajar que no entienden. Entonces, revisan algo, no les gusta, pero es como, pero no está terminado esto, ¿no? Y ya, y como que ahí ya estás en una posición muy difícil porque pues ya no sabes qué hacer. O haces tu trabajo como tú lo sabes hacer, o haces tu trabajo como dicen que lo hagas. Entonces, pues esa es una posición muy incómoda para todos, pero pues escuchar a... También es importante, como hablábamos de las expectativas, ¿no? Pensar que el dinero... lo que te compra es como tiempo y como cierto permiso como de exigir, y que si no tienes ese dinero, pues entonces los tiempos no son los tuyos y tus exigencias tienen que ser modificarse. Sí, yo creo que nada más para complementar, lo más importante sería la comunicación, ¿no? Porque muchas veces me han tocado proyectos en los que el director no nos comunica nada hasta el día de la revisión, ¿no? O que sí están muy metidos, pero no nos comparten sus ideas, ¿no? Entonces, justo estar en el mismo tren para saber cómo contar las cosas y por qué contarlas de esa manera es, creo que, lo más importante, ¿no? Y más que nada, pues, justo mantener un poco aparte los egos y estar conscientes que no es nuestro proyecto, ¿no? Que es proyecto de ellos y que es para ellos, y simplemente nosotros somos las personas que vamos a ayudar a tratar de hacerlo sobresalir lo más que podamos, ¿no? Claro. Bueno, entonces creo que lo que aprendimos el día de hoy es que la comunicación es lo más importante, que las herramientas sí existen, sí está democratizado, que sí es posible tener acceso a herramientas que probablemente no vayan a ser 100% ideales, pero que nos van a funcionar si sabemos cómo usarlas, si priorizamos que el sonido se piense de nuevo, no como un mal necesario, como una cosa meramente decorativa, sino como un proceso importante de la producción que tiene que tener su lugar, su tiempo, su dinero, su presupuesto, su calendario, etcétera. Y que bueno, sí, por supuesto que el sonido, a pesar de que no es lo primero en lo que pensamos, cuando nos queremos agarrar un celular y hacer una película así de la nada, tendríamos que priorizarlo para que, como decíamos en el panel anterior, ¿no? Para pensar en que esa película eventualmente va a estar en una sala, va a estar en una plataforma de streaming, y que todo eso es parte de lo que uno tiene que pensar en el momento en el que se siente escribir, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por haber venido el día de hoy. Muchas gracias a la gente aquí en persona y a quienes nos están viendo en casita. Y una disculpa a los chicos que están grabando allá arriba. Y bueno, gracias al Festival Cine al Margen y nos vemos en el siguiente panel.